¿Cómo están? Pues yo muy bien, los extrañaba mucho, pero ya estamos aquí. Tengo muchas historias y muchas cosas que contarles que las iremos viendo en los programas, en el de hoy, en la semana que entra. Bueno, así que vámonos poniendo listos porque ya están muchos programas aquí en este canal especial de Formando Familias Fuertes. Y hoy tengo una historia que escuché el sábado que me llenó de mucha reflexión y te la quiero compartir. Pero por supuesto, como siempre, vamos a empezar con una oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido Jesús, el día de hoy te damos las gracias por todo lo que tú nos has dado. Te pedimos de manera especial por todos los necesitados, por la paz del mundo, por los que hoy van a morir para que alcancen el completo arrepentimiento. Te pedimos también por aquello que está en nuestro corazón, que solo tú conoces, por aquellas situaciones, necesidades que tenemos, por las personas de nuestra familia que pueden estar pasando pruebas importantes, por amigos, queridos, familiares, que a lo mejor están viviendo algo que no se imaginaron. Te pedimos que los ilumines, les des la fuerza necesaria. Y te pedimos también que hoy derrames tu espíritu para que nos fortalezcas y nos ilumines. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues ahí les cuento. Vamos a qué creen que tengo hoy. Fíjense que hoy tengo está caliente, muy caliente. Un súper riquísimo ponche. Un ponchecito que hice el otro día, véanlo, que está riquísimo. Está muy caliente, ahorita lo voy a subir. La receta la hago desde secundaria, así que no vamos a decir desde cuándo. Mi querida Marce, ¿cómo está? Yo aquí con un ponchecito. Esta receta de mi ponche la aprendí en secundaria con mi maestra. Ahorita que no queme tanto, se lo voy a enseñar más. Pero bueno, la hago desde que iba en secundaria. Y yo creo que cada año es tradición en esta casa que esté en estas alturas el ponche. Entonces, bueno, pues es muy rico, a mi marido le gusta mucho, a mis hijos pues también les gusta y a mí también me gusta. Y bueno, ahí les va la historia de hoy. Fíjate bien, vamos a poner cuadernito, ya saben que aquí lo tengo. En este cuadernito yo te diría que yo estoy pensando en las etapas de la vida. Esta historia que te voy a contar es una metáfora que escuché de una maestra muy linda, Jovita, mi maestra del doctorado, y nos la dijo el sábado pasado. Y entonces yo la escuché y mi mente no ha dejado de pensar en ella, no ha dejado de pensar en eso y te lo quiero compartir. Fíjate que es la metáfora del pez koi. Y aunque yo no me sé los datos exactos de la metáfora, como me los dijo nuestra maestra, mi maestra Jovita, pero sí me quedé con la esencia y es la que te voy a compartir. Fíjate. Y vamos a ir desarrollando por eso. Por eso estoy pensando en las etapas. Yo te diría en tu cuadernito, ve poniendo, yo te diría que vayas poniendo unas 5 o 6 etapas de tu vida. Puedes poner, sí, la infancia, a lo mejor, primera infancia, segunda infancia, pero vive la infancia. Puedes poner tu adolescencia, tu etapa de la secundaria, tu etapa de la prepa, tu etapa de la universidad. Y bueno, algunos ya tenemos muchas más etapas, pero bueno. Pero yo creo que sí son como momentos muy específicos, ¿no? O sea, cuando iba en la primaria, cuando iba en secundaria, lo que crecí, lo que aprendí, los amigos que tuve, cuando iba en la preparatoria, cómo me desarrollé, qué amistades tengo, qué amistades conservo, o cuáles ya no, pero cómo yo creo que hay muchos retos, hay gente que dice la prepa es la mejor etapa de tu vida. Para mí yo creo que la universidad fue increíble. Y ahorita muchas de mis amistades ahorita son de la universidad. Pero a lo mejor ya también después de la universidad viene tu etapa de donde te casaste, donde la etapa también a veces se marca por la edad de los hijos, en fin. Ve poniendo ahí como que varias etapas y ahorita vamos a ir platicando conforme yo te vaya contando esta historia. Bueno, nos contó mi maestra Jovita el sábado pasado sobre esta metáfora del pez koi y te la voy a compartir. Dice que son estos pececitos. ¿Has visto en los jardines, por ejemplo, aquí donde yo vivo, en el jardín japonés que está en los Colomos, hay unos como laguitos
donde hay unos pececitos naranjas, son naranjas, un poquito amarillos, blancos, con puntitos negros. Y son unos pececitos, bueno, como gorditos, larguitos. Y esos son unos peces, bueno, yo les diría japoneses, chinos, orientales. Y generalmente están, cuando vas a un restaurante japonés y tiene un laguito, hay de esos peces. Como te digo, en este restaurante, en este jardín japonés, hay de esos peces. Bueno, entonces dice que la historia de estos peces, de esos pececitos, o esta metáfora es que si tú tienes un pececito chiquito, que dicen que es chiquito, si tú, puedes tener un pececito chiquito en una pecera y ahí va a estar chiquito. Yo no me imaginaba, claro, cuando me contó eso, yo dije, quiero un pececito de esos, pensé. Y luego, dice, si los pones en otro más grande, el pez va creciendo de acuerdo al tamaño. Seguramente tú o yo en algún momento hemos tenido algún pez beta. Y los peces beta, pues yo no sé que crezcan más, pero pues como que tienen un tamaño y generalmente el pez beta vive solo. Porque si no se pelea con otros, o hay otros pececitos. Yo he tenido otros pececitos chiquitos, tuve unos que empezaron a nacer y multiplicarse, luego tenía un montón y luego se fueron muriendo hasta que ya no tengo ni uno. Pero bueno, en esta historia dice que el pez koi crece de acuerdo al tamaño de donde tú lo pongas. Que si vas poniéndole en lugares más grandes, el pez va creciendo más. Generalmente tú y yo hemos visto ese pez, si tú te acuerdas de este pez. Voy a poner abajo del programa una foto de este pez. Si tú te acuerdas de esos peces, generalmente, como te digo, los vemos en laguitos artificiales, en estanques que se hacen, que están muy bonitos, en fuentes, que lo hacen junto a un restaurante oriental, japonés, chino, etcétera. Ahí están esos pececitos y tienen un tamaño, yo como que me acuerdo, póngale como así unos 30 centímetros, como que uno los ve por ahí. Puede ser un poquito más grande, pero en la metáfora la maestra nos contaba que puede ser que depende dónde es la historia con este pez, es de dónde lo pongas tú, es el tamaño que va a crecer. Y que si este pez está a lo mejor en un estanque más grande, pues crece más. Pero si este pez está en un lugar con un tipo de agua, crece mucho más. Pero que si está en un lugar de agua dulce corriente, en un lago o en de agua dulce y corriente, es un agua de vida que empieza a correr, este pez puede medir hasta 1,20 m, 1,50 m. Yo me impresioné y ahí decía eso. Bueno, pues el pez koi crece de acuerdo al lugar donde lo ponen. Pero decía, tú y yo no somos un pez koi que nos tienen que poner en un lugar. Mi mente se fue a muchas historias y yo dije, ¿cuáles son esos límites que nosotros nos podemos estar poniendo que nos impiden crecer? ¿Cuáles son esos límites? Porque el pez koi va creciendo de acuerdo a su estanque, a su pecera, a su estanque, al río, etcétera. Pero si está en un lugar que le favorece, da el crecimiento total que tiene. Y ahorita yo estuve ahí investigando cosas del pez koi y dice que también ese pez koi nada contracorriente. Y que una historia, y que el pez koi va contracorriente, me imaginé tipo un salmón, también puede ir nadando contracorriente, pero que algunos de esos peces koi dijeron, ay, no, ya me cansé de la corriente y ¡pum! Se dejaron ir y se fueron. Pero que uno que otro pez koi que dijo, no, sí, siguió y dijo, voy a quitarme esto que me está estorbando, atravesó la cascada, atravesó la corriente y llegó a un lugar pleno donde pudo desarrollarse y crecer. Entonces el aprendizaje aquí, lo que te quiero invitar es a que vayamos pensando y decir, a ver, ¿cuáles son esos límites que tenemos nosotros? ¿Qué nos impide crecer? ¿Qué es eso? Esa pecera en la que estoy. Y también vi, por ejemplo, una imagen y que la he traído aquí. Una jaula donde está el pájaro, la jaula está abierta, el pájaro quiere crecer y dice, pero si salgo y se me cierra la puerta, y yo me quedé pensando, o sea, ¿cuántas veces podemos estar, a lo mejor el pez koi está ahí detenido, nadando en ese espacio,
y a lo mejor y tiene miedo de ir a otro lado porque solo conoce ese espacio y porque ese límite, a lo mejor tiene este espacio para pero ese límite le marca una seguridad, pero a lo mejor esa seguridad es falsa y vamos a poner los ejemplos. Que en esas etapas que tú ya pasaste, pero a lo mejor ahorita estás en una etapa de la vida y vamos a ir a diferentes etapas y seguimos cursando etapas de la vida, pero ¿cuántas de las habilidades, virtudes y valores nosotros tenemos? Y ese desarrollo de nuestros dones y talentos, puede ser que no estemos desarrollando porque puede ser que tengamos miedos o complejos, miedos y complejos que nos impiden crecer. Porque a lo mejor nosotros somos los que nos ponemos nuestra propia barrera. Te voy a poner el ejemplo. A veces en nosotros no lo vemos tan claro, pero en los demás sí, en los hijos también. ¿Cuántas veces tú le dices al hijo, sí, veas nuevos amigos? No. Ándale, es que mira, si empiezas a platicar, si tú vas a este lugar, si vas a esta fiesta, si te juntas, entonces, si tú te animas a ir, seguramente te vas a sentir bien, seguramente vas a tener mejores amigos. No. ¿Cuántas veces prefieren quedarse, no ir o no abrirse a ir a conocer más amigos, a juntarse con personas porque tienen miedo y porque prefieren una contención que en teoría les da seguridad? Porque tenemos miedo. Yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento. Aquí lo importante y lo valioso es decir, a ver, de dónde, o sea, sacar las fuerzas que sí tenemos, sacar las fuerzas de dentro para decir, a ver, voy a enfrentar esa sensación de miedo, ese miedo que tengo, ese complejo, esa inseguridad, para salir y para poder crecer. ¿Cuántas veces también te ha pasado? Yo creo que, vuelvo a decir esto, con los hijos es muy claro, porque dices, mira, tenía miedo de este colegio o no quería ir a tal lado, pero cuando llegó allá, pasaron unos días, siempre está ese proceso de adaptación, hay que ponerlo ahí. El proceso de adaptación en un lugar siempre genera incomodidad. ¿Qué es la incomodidad? La incomodidad es lo nuevo. O sea, la incomodidad, yo no sé, le contaba también a alguien, o sea, cuando entras a un trabajo nuevo, tú de repente dices, híjole, no sé si me equivoqué. ¿Por qué? Porque en el otro lugar que tú tuvieras, ya conocías los pasillos, sabías cómo irte. Cuando te cambias de casa, un nuevo trabajo o te cambias de casa, conoces el espacio. Y ese conocer el espacio te va dando seguridad y está bien. Pero cuando llegas a otro lugar, aunque sea más bueno, aunque se perciba muy bien, genera esa sensación de sentirte que te equivocaste o esa sensación de decir, híjole, ¿por qué? Porque ya sales de tus límites y empiezas a crecer. ¿Cuántas personas, yo creo que cuando te dan un nuevo puesto en tu trabajo, cuando te dan una oportunidad, la gente dice, sí lo quiero? Ese proceso de adaptación que la gente vive, vuelvo a decir, también es difícil y también genera emociones y sentimientos diversos, pero no significa que no vayas a crecer ahí. Entonces, yo me puse a pensar y fíjate, la maestra Jovita y en la metáfora decían, bueno, es que nosotros no somos ese pez que alguien tiene que irte a poner, tú tienes que tener que salir, que buscar otro lugar donde vivir, no quedarte en ese lugar pequeño y quedarte pequeño, porque a lo mejor cuántos dones, cuántas virtudes, cuántas destrezas no desarrollamos. También cuántas veces hemos visto que hay cosas que hasta que nos vimos forzados, nos dimos cuenta que teníamos esa fuerza interior para salir adelante, hasta que nos enfrentamos a eso. Entonces yo creo que, y muchas veces no se nos pregunta, cuando tenemos un familiar enfermo, cuando de repente dices, híjole, tuve que hacer tal cosa que pensé que no, los que manejan. A veces, no sé si a ti te pasó alguna vez, dices, es que me daba miedo manejar, pero de repente, pues no tuve otra más que manejar y más que respirar y decir, voy a pasar por la glorieta que no quería pasar, voy a estacionarme donde no quería, pero no había otro remedio. O sea, ¿cuántas cosas tú y yo hemos enfrentado? Y yo te diría, en tu listita, ponte unas 15 o 20 cosas, situaciones que enfrentaste, que tuviste que enfrentar y que te tuvieron que abrir el espacio, que pensabas que no ibas a poder
que no habías contemplado y que te abrieron el espacio y que entonces ahora eres diferente, lo logras. Realmente qué increíble es eso, cuando lo ves hacia atrás. Y dices, bueno, sí, ahora ya estoy en otro momento, pero el darnos cuenta que tú tenías esa fuerza que no imaginabas, el darte cuenta de eso también te hace pensar y tener la fuerza necesaria para lograrlo. En este momento, yo pensé mucho en Víctor Frank. Víctor Frank, y en su libro del hombre en busca del sentido, él estaba en el Holocausto. Lo atraparon en un campo de concentración. Tú imagínate, o sea, bueno, yo creo que nos imaginamos, pero muy lejos, no queremos sentir o saber semejante situación, porque yo creo que a lo mejor en nuestra debilidad puede ser que no aguantemos. Pero puede ser, o sea, imagínate decir, o sea, lo que vivió para poder sobrevivir, adaptado ahí al frío, o sea, el cuerpo lo que hizo. Pero sin embargo, también lo que su mente fue logrando decir, a ver, tú puedes tener atado mi cuerpo, puedes tenerme con hambre, puedes tenerme en un cautiverio, pero mi mente es libre. Y Víctor Frank, todo lo que fue construyendo en su mente, construyendo con la realidad que vivía y con las cosas, para que cuando él salió y pudo y se liberó y pudo ser libre otra vez, él pudo plasmar todo lo que él aprendió. Entonces, ¿cuántas veces también, por ejemplo, ahorita estoy pensando, me vino a la mente San Ignacio de Loyola, como él, estando lastimado de la pierna, o sea, y en cama dijo, bueno, pues pásenme un libro, le pasaron las escrituras, etcétera, y otros libros. Entonces él empezó a nutrirse de eso y empezó a cambiar, porque a lo mejor físicamente su espacio estaba reducido, pero su mente empezó a abrirse, a crecer. Y eso puede estarnos pasando a ti y a mí en varias cosas. Yo creo que si también ponemos y pensamos, ¿no? Quien ha tenido un hijo con alguna enfermedad, quien ha tenido una situación muy difícil, que así a ti te la cuentan, dices, no, yo no, ni imposible pasar por eso. Pero a lo mejor ya pasaste por eso. A lo mejor tú ya pasaste por una situación así de difícil y resulta que ahora ves atrás y han pasado 18, 15 años, dices, ¿cómo logré eso? Porque hay momentos, hay situaciones que no se te preguntan. También ahorita estoy pensando, obviamente, en este arquitecto Don Bosco, que lo secuestran y que estuvo no sé cuántos meses secuestrado, y todo lo que vivió y lo que aprendió, y aunque físicamente estaba en un espacio, en un baño, su mente, su corazón y su espíritu crecieron de tal manera que no le contenía el espacio, ¿no? Hasta que él pudo salir y liberarse, escapar. ¿Cuántas veces esa situación, esa adversidad te hace tener que salir de ese espacio seguro que tú crees? Nuestra casa, nuestro hogar es nuestro espacio seguro. Cuando le haces cualquier remodelación a tu casa, la que sea, la por más mínima, de repente se te hace un caos, se te hace llena de polvo, o sea, y de repente dices, ¿pero en qué momento se me ocurrió? Lo hubiera dejado así, ya no quedó mejor. Evidentemente, cuando hacemos cosas así, nosotros pretendemos encontrar un bien mayor. Pero en el transcurso de que eso sucede, porque hay un proceso, hay una preparación, en ese momento tú dices, híjole, me hubiera quedado así. A veces, por eso te digo que esos cambios generan una cierta incertidumbre, sensaciones diversas que nos pueden hacer flaquear. Pero hay veces que aunque te hagan flaquear, no queda más que llegar a la otra orilla, no queda. Pero hay veces que a lo mejor en eso que flaqueamos sí pudimos habernos regresado. O a lo mejor tú también y yo podemos poner una lista de otras 5 o 6 cosas donde estaba yo a media cosa y me dije, siempre no me regresé. Yo creo que esta metáfora del pez koi, donde dice, a ver, cuando él estuvo en un espacio, cuando ese pez está en un espacio y puede, de agua dulce, corriente, fresca, crece hasta su totalidad. O sea, un pececito que puede ser así chiquito, que crece unos 40 centímetros y que pueda llegar a medir unos 20, unos 50 de medida. Imagínate el tamaño, el peso de ese pez. Imagínate la plenitud y todo el tiempo que pueden vivir estos peces. Y dices tú, qué maravilla y
tú y yo poder decir, llegué a tal edad y pude tener ese desarrollo que necesitaba. Porque las paredes en las que yo estaba, las situaciones, no me impidieron. Porque a lo mejor esa situación yo la pude superar. Aquí yo te voy a invitar a dos cosas. Una, obviamente a pensar en ti. ¿Cuáles son esos miedos? Ese complejo, porque puede ser también que en la vida, sin que nosotros queramos, nosotros pudimos haber vivido o crecido con determinados complejos. No fue algo que quisiéramos, sucedió. Pero también a veces el complejo que yo tengo, el miedo que yo tengo, me hacen un escudo, yo me escudo a través de eso para no dar ese paso que necesito a seguir, a luchar con esa corriente y a salir de mi espacio seguro a uno más grande y poder crecer más. O sea, claro, estos son metáforas y son ideas. Nadie le dice que de ese pececito se va a ir a ese espacio enorme. No, que a lo mejor vamos a ir poco a poco, pero a veces sí te toca dar esos brincos enormes. Pero aquí yo te invitaría a uno a revisar a ti, revísate, y tú puedes escribir, yo te pondría, a ver, complejos. ¿Qué complejos tuve, que atoraron mi crecimiento? ¿Qué complejos, qué situaciones? Complejos como que qué pena hablar en público. Complejos como que, ay no, qué pena saludar al desconocido. Como, ay no, ¿qué van a decir de mí en tal cosa? No, o sea, cosas así que dices, son cosas que realmente no tienen importancia, pero que yo dejo de hacer y dejo de encontrar un bien porque no, esto no. Y podrías poner miedo. Los miedos también. La gente no quiere tener miedo porque sí. La gente tiene miedo de repente, como leí ahorita un post que decía, yo tu madre te voy a salvar de todo, menos de la cucaracha voladora, esa que Dios te ampare, porque yo de la cucaracha voladora no te voy a salvar. Me dio mucha risa, me acordé de algunos que no soportan las cucarachas, a mí tampoco me gustan, y las cucarachas voladoras menos, pero bueno, si veo una, pues algo le hago. Pero bueno, pensé justo, ¿no? O sea, hay miedos que no son porque sí. O sea, me acuerdo hablando de cucarachas. No, Ale, no hables de cucarachas, pues se lo voy a contar. En Misiones, la cucaracha se nos metió a la casa de campaña, nos caminó por la cara horrible, espantoso. Bueno, esa es una historia. Entonces, pero hay cosas, hay miedos, por eso no son de la nada. Tengo este miedo, ¿por qué? Porque mis hijos chocaron y yo en un camión, pues a veces tengo unos miedos de estos. ¿Por qué tengo miedo a tal? Mi hermana no le gustan los perros y tenía miedo porque cuando tenía 6, un perro le mordió la cadera. Tengo miedo al agua porque un día me ahogué. Son ejemplos, ¿eh? O tengo miedo a las albercas porque un día mi hijo caminó, se hundió en la alberca, caminó porque tenía esas cosas tapadas y llegó, pues el niño pisó, yo estaba saludando y el niño ya estaba ahogándose. Entonces puedo contarte, o sea, seguramente los miedos que tú y yo tenemos, que pues son por algo. Pero también, no, y claro, el miedo, o sea, el momento es así como decir, ten cuidado. Pero no quiere decir que yo me tenga que instalar en el miedo para dejar de hacer cosas muy importantes para mi vida o para los demás. Y que de repente, como yo ya tengo este miedo, los demás, todo el mundo se olvida de que yo vaya a participar en esto. Sí, hay miedos muy profundos y tampoco vas a hacer algo que te cause un trastorno. Pero no estoy hablando de esos, y esos aún así te tienen que tratar. Estoy hablando de situaciones que a lo mejor nos han impedido crecer y que nos han llevado a un estanque muy pequeño y que nos impiden obtener todas las gracias que Dios nos da el día de hoy. Y eso por un lado en nosotros. Y por otro lado, en las otras personas, hay muchas cosas que seguramente yo te estoy platicando y que te estoy platicando y que seguramente tú estás viendo y puede ser que estés enumerando fulano, sutano, mi marido, mis hijos, mi mamá, en fin, ¿no? Puede ser. Pero hay cosas que no nos van a tocar. Hay cosas que nosotros no vamos a tener que resolver con nuestras propias manos, con nuestros discursos, no. Hay momentos en los que yo tengo que poner en oración a esa persona. Porque a lo mejor yo puedo pensar, ese miedo se le tiene que resolver enfrentándolo. No, a ver, no sabes. Esa situación, él tiene que salir de ese trabajo, o tiene que salir de esa casa, o tiene que salir de esto, y ya. Y a veces nosotros nos es muy fácil hablar de cosas y forzar a las personas.
Pero no es así. A lo mejor esa persona tiene un proceso que yo no conozco. Tiene una experiencia que a lo mejor conozco lo de encima, pero no el fondo. A lo mejor a mí no me toca ser la salvadora del miedo de esa persona. Ni la que se lo va a quitar con hablarle fuerte, ya déjate de payasadas, no. A lo mejor solamente soy yo esa persona que si ya lo vio, voy a tener que interceder, pedirle a Dios por esa persona, para que le ayude a salir, a dar el paso que necesita y llegar a un lugar, a un estanque más amplio donde pueda desarrollarse, donde pueda quitarse esas ataduras que le han impedido crecer. Yo creo que en la vida, ahorita yo pensando, o sea, yo creo que cuando uno llega al cielo tienes que llegar a decir, y aquí estoy. Superé, o sea, aquí están los miedos que tuve, los pasos que di, aquí estoy, Señor. Hoy, yo creo que también con la pandemia se nos hizo un estanque así. O sea, de este estanque no puedo salir de mi casa, de mi cuarto, de mi familia, de las 4 paredes, no puedo salir. No puedo salir porque qué miedo, allá está el virus. Y luego la gente y se iba haciendo un poquito más grande. Bueno, sí, y con mi vecina. Sí, y con mi hermana. Sí, y con tal. Las mamás generalmente no íbamos porque eran personas mayores que nosotros y no fuera que los contagiáramos. O sea, yo creo que la pandemia nos enseñó mucho y que hubo un momento que tuvimos que salir aún con los miedos. Y tuvimos que salir con esos miedos y se tuvo que ver porque ya no podíamos estar, ya sabíamos que no podíamos permanecer así, tuvimos que enfrentar el mundo aún con esos miedos y ese estanque empezó a crecer. Ya la mayoría, algunos pudieron quedarse con el miedo, pero la mayoría de nosotros logramos vencerlo. Miren, ahora sí como ya ven que le estoy dando traguitos, miren, mi ponche está bien bueno. Ahorita le voy a dar la receta. Mi maestra le pones Jamaica, yo la hiervo aparte y luego nada más echo para que no te salgan los pedacitos de Jamaica. Le pongo canela, tamarindo, unos 2 tamarindos, pero si no hay, no le pones tamarindo. Le pongo una rajita de canela. Luego guayaba, manzana, tejocote. Este no tiene porque no había todavía. Le pongo, y ya lo uno, y le pongo ciruela y ciruela pasa. Pero yo las hiervo las ciruelas y las ciruelas pasas. La compro sin hueso la ciruela, pero si no, pues se lo quito y las muelo. Entonces molido se lo echo y queda buenísimo. Entonces toma un sabor delicioso. Pero yo en esta casa no endulzo el ponche. ¿Por qué? Pues porque yo a veces me cuido de las cosas del azúcar. Le pongo otro tipo lo endulzo con otra cosa, pero aquí se endulza el ponche con lo que cada quien quiera. Entonces eso queda muy bien. Sigamos con este paréntesis del ponche. ¿Cuántas veces tenemos que superar cosas? Y puede ser, así como yo dije en la pandemia, que lo superaste solo o lo superaste con el tiempo o lo superamos en familia. Y sin duda alguna, a lo mejor todos ahorita seguimos cargando gel en las manos. Gel para las manos. Somos más cuidadosos en algunas cosas, sí. Nos aprendimos. Pero ya no nos quedamos en el estanque encerrados. Así hemos superado muchas etapas en la vida. Cuando tuvimos algún familiar enfermo, algún hijo enfermo, yo creo que también tuvimos muchos cuidados con él en mucho tiempo. Y fue abriéndose su espacio cuando recuperaron la fuerza de la salud, fue abriéndose su espacio hasta que dices, ya, pasa algo y de repente te quieres entrar y regresar al estanque pequeñito, pero ya no cabes en el estanque pequeñito. Entonces, yo creo que hoy tenemos que pedirle a Dios que nos dé la fuerza necesaria para en cada etapa de nuestra vida estar en el lugar donde podamos desarrollar y dar todo lo mejor de nosotros en ese momento. No tenemos una bolita mágica, no sabemos, como decían antes, no sabemos qué va a pasar en un futuro, no sabemos. Pero lo que sí podemos saber es decir, Señor, tú hoy estás, tú ayer estuviste y tú mañana estarás. Entonces no tengo que estarme agarrando de las paredes, agarrando de un estanque pequeñito para protegerme, porque yo sé que tú me vas a poner en un espacio donde voy a poder seguir creciendo, confiar. Y también para eso, o sea, cuando nosotros cambiamos de lugar, cambiamos de estanque, por decir así, cambiamos de espacio, lo hicimos también porque llegamos a un momento con una confianza y aprendimos.
¿Qué es lo que hoy yo tengo que aprender para dar ese brinco? Hola, Rosalba. ¿Qué es lo que yo voy a aprender para dar ese brinco y crecer? ¿Qué es lo nuevo? Y para cada momento nos vamos capacitando, porque a lo mejor ese pececito que estaba en esa pecerita y ya le fue quedando chica y pues entonces fue creciendo, fue adaptándose. También saber que tenemos esa posibilidad, que tenemos esa gracia tan grande de podernos ir adaptando y creciendo a ese espacio donde Dios nos va poniendo. No llegamos solos, llegamos con todos esos dones que han crecido en nosotros, pero también contamos con la gracia de Dios. Como decía la metáfora, decía mi maestra del sábado, nosotros no somos ese pez que no nos valemos por nosotros mismos y a donde nos pongan. No, nosotros tenemos esa gracia de ser personas y libres y tener esa voluntad para enfrentarnos, para ir a esos lugares y contar con nuestros dones, virtudes y cualidades para vivir, para crecer, para desarrollarnos, pero sin duda alguna, con la gracia de Dios que está con nosotros, que nos ayuda y nos da esa fuerza, con el Espíritu Santo que nos da sus dones para enfrentar y para vivir los momentos difíciles de la vida, y también no solo los momentos, sino vivir pleno y agradecido y contento y feliz, aún en determinadas adversidades, aún, o sea, la alegría, que es un regalo que tenemos también del Espíritu Santo en nuestro corazón. Significa que yo, aunque esté en una circunstancia, tengo un corazón alegre y agradecido, porque sé que estoy ahorita en el mejor lugar que puedo estar, que a veces toca hacer un hospital, puede ser, que mandamos a los que acaban de salir del hospital un abrazo, o sea, puede ser ese lugar, pero sé que estoy mejor cuidado, sé que estoy bien y sé que que a veces tenemos que pasar por momentos que nos van a dar, por momentos que nos implican, pero que nos van a dar la salud necesaria, la fuerza necesaria para continuar la misión que Dios tiene para cada uno de nosotros. El día de hoy pidámosle a Dios que nos ayude a tener esa fuerza necesaria para adaptarnos a las adversidades, a los cambios, a los momentos nuevos. Y también, como les decía, los momentos nuevos pueden implicarte un cambio de casa nueva, un cambio de casa, y no dices, oye, todo está muy bien, sí, pero ya no está mi tienda de la esquina, ya no está el queso que compraba, ya no está el señor que me atiende, y el semáforo no lo conozco. O sea, desde todos esos detallitos hacen que tengas un cambio y que te cueste la adaptación, aunque el lugar sea muy bueno. Que nos dé la fuerza necesaria para vivir lo que nos toca, los procesos en las etapas de nuestra vida, para que podamos llegar, es que yo digo, para que podamos de verdad llegar al fin de nuestra vida, al cielo, y podamos decir, he crecido todo lo que pude, con toda tu ayuda, con todos tus dones y con todo lo que tú me diste. Les mando un beso. Gracias a todos los que se nos conectaron, a Zuley, a Marce, por supuesto, a Rosalba, a Patricia, a todos los que se conectaron, se van a conectar. Compartan el video y pensemos qué cosas de nosotros tenemos que seguimos mejor quedándonos en este espacio pequeñito que pensamos que es lo seguro, pero estamos dejando de crecer y dar lo mejor que nosotros tenemos a los demás. Gracias, yo me quedo con mi ponche. Ustedes me van a disculpar, está muy bueno y adiós.